esas claves en la ciudad de Castellón, porque comentábamos antes de la conexión mientras estábamos haciendo la configuración y probándola, que estamos ya en año preelectoral, Esperanza. Sí, parece mentira porque todavía quedan 2 años, ¿no? Pero ha empezado todo lo que es ese movimiento político de fondo de empezar a vender gestiones e ideas. Entonces, quedan 2 años, estamos en el ecuador de la legislatura y nuestros políticos no se van a esperar a que llegue la temporada preelectoral, esos últimos meses o los 15 días, y están empezando ya a vender gestión, a comentar lo buenos que son o lo malos que son. Y entonces fíjate que cada acto o cada rueda de prensa es una especie de presunción y de anuncio de todo lo que todavía vamos a hacer en esta legislatura. Ten en cuenta también que durante este verano había un rumor muy fuerte de que se querían adelantar las elecciones autonómicas, que luego Puig ha dicho que no, pero con el lío que hay en el gobierno valenciano, pues como que nadie se lo acaba de creer del todo. Entonces, pues como se da el pistoletazo de las autonómicas, irá todo seguido detrás. Así que por si acaso ya tenemos incluso una encuesta. Eso lo publicó Castellón Información porque incluso desde el grupo de Compromís de participación ciudadana, se ha contratado una empresa para generar una encuesta telefónica para ver el grado de satisfacción de los ciudadanos. La verdad es que cuando investigué el tema tengo que decirte que hablé personalmente con la alcaldesa y ella me comentó que ella jamás había apostado por una encuesta. Y entonces estuvo investigando porque a ella no le sonaba el tema. Y finalmente sí, la aprobación del expediente y tal se hizo desde Participación Ciudadana de Compromís.